Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. En poco más de una semana, el domingo 29 de mayo, los colombianos van a elegir un nuevo presidente. Hoy, la prestigiosa revista colombiana Semana ha divulgado una encuesta que trae una noticia importantísima, una noticia completamente inesperada. Hasta hoy se daba por descontado, según todas las encuestas serias, que pasarían a la segunda vuelta el candidato de la izquierda radical Petro y el candidato de la derecha moderada Gutiérrez. Sin embargo, la encuesta propalada por la prestigiosa revista Semana, hoy, revela que el que iba tercero, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, 77 años, ha tenido en las últimas semanas un crecimiento vertiginoso en su intención de voto, al punto de perfilarse como un eventual segundo lugar e ir a la segunda vuelta, al balotaje con Petro. Veamos entonces la encuesta de la revista Semana. Petro tenía 36,5 a fines de marzo, subió a 38 la tercera semana de abril y ahora, tercera semana de marzo, baja a 35,8. O sea que Petro se aleja del 40% y pierde 2 o 3 puntos en las últimas semanas. Fico Gutiérrez lucía bien. Estaba en 24,5 en marzo 31, bajó un poquito a 23,8 la tercera semana de abril, pero ahora baja 3 puntos porcentuales y está en 20,8. Y el gran protagonista de la noticia y de la noche, que se puede perfilar como la mayúscula sorpresa en las elecciones del domingo 29 de mayo, es don Rodolfo Hernández, casi octogenario, exalcalde de Bucaramanga. Parecía no estar en la pelea a fines de marzo, tenía 10%, muy rezagado, seguía muy alejado de los dos primeros la tercera semana de abril con 9,6%, pero algo ha ocurrido en estas últimas semanas y don Rodolfo Hernández ha más que duplicado su intención de voto de 9,6 a 19,1, situándose a apenas un punto porcentual, un punto y fracción de Fico Gutiérrez. Desde luego, si se confirman estas curvas a la baja de Fico y al alza de Hernández, pues de aquí al 29 de mayo, faltan 10 días, el señor Hernández podría perfectamente desplazar a Fico del segundo lugar y pasar al balotaje con Petro. Fajardo se encoge de 8 a 7 y de 7 a 4, de manera que parece estar fuera del pleito. Lo mismo que Rodríguez e Ingrid Betancourt, que estaba en 1,5, baja a 0,9 y está en 0,6. Bien. Antes de ver el siguiente cuadro, la lectura rigurosa y desapasionada de la encuesta que acabo de compartir con ustedes es que muchos de los indecisos o de los que pensaban votar en blanco se están volcando por Hernández. Y esto explica por qué sube de 9 a 19, 10 puntos porcentuales en menos de un mes. También quizá Hernández roba votos de Fajardo, que baja bastante, e incluso de Fico, que pierde 3 puntos porcentuales. Da la impresión de que Hernández crece a expensas de Fico y de Fajardo, pero sobre todo sacando votos del bolsón de los indecisos y blancos. Tenemos otro cuadro estadístico de la importantísima encuesta divulgada hoy por la revista Semana en Colombia. En este cuadro, Petro, esto es encuestados que votarían y ya saben por quién votar. De manera que este cuadro, a diferencia del anterior, no incluye a los indecisos. Petro está en 41, o sea, sube. Fico está en 23, o sea, sube, y Hernández está en casi 22, o sea, también sube. Con lo cual, la diferencia entre Fico y Hernández es de apenas 2 puntos porcentuales,
Una diferencia que si continúa subiendo con este ritmo, con este vigor, Hernández podría descontar y hasta remontar en los 10 días de campaña que quedan. Luego, hay un cuadro muy interesante. Fíjense, si el señor Rodolfo Hernández es alcalde de Bucaramanga, a quien yo he entrevistado aquí en el programa, logra filtrarse o colarse al segundo lugar, dejando rezagado a Fico Gutiérrez, en el balotaje del 19 de junio, la cosa está empatada. Es decir, que Petro debe de estar con los pelos en punta, debe de estar con los nervios erizados. A última hora, y faltando 1 o 2 millas por correrse en esta maratón, atropella Rodolfo Hernández y lo asusta bastante, porque en un balotaje, en una segunda vuelta, 40,5 va con Petro y 40,5 va con Hernández. Y el voto en blanco 3,7, ninguno 9,3, de manera que no sería nada fácil para Petro medirse con este insurgente de última hora, con este candidato que se ha puesto de moda en Colombia ahora, en el tramo final, en la recta final de la campaña, don Rodolfo Hernández, líder altamente carismático, entrañable, dicharachero y jocoso, ¿no? Todo lo cual, su verbo enjundioso y su personalidad simpática, parece haber conectado con el colombiano promedio. En cambio, si la segunda vuelta fuese entre Petro y Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha moderada, y este parecía hasta ayer el escenario casi seguro. Ayer yo hubiera dicho la segunda vuelta será entre Petro y Fico. Si me habrían preguntado por Rodolfo Hernández, hubiera dicho, pero es que está 10 o 15 puntos por debajo de Fico, y ahora está 1 punto por debajo de Fico. Pero por lo visto a Petro le convendría una segunda vuelta con Fico. ¿Por qué? Según esta encuesta divulgada hoy por semana, Petro obtendría 44%, es decir, casi lo mismo que sacaría contra Hernández, pero Gutiérrez sacaría 10 puntos menos, ¿no? 34. Es decir, que Petro, según esta encuesta, a tenor de esta encuesta, en segunda vuelta a Gutiérrez le ganaría sin pasar apuros. Y en cambio, a Hernández no está claro si le ganaría. Bien, esa es la gran noticia del día. En Colombia, y a pocos días de ir a votar, se pone de moda la candidatura de Rodolfo Hernández, y yo entiendo por qué se ha puesto de moda. Y es porque Hernández es un candidato muy simpático, muy divertido, y con un verbo muy enjundioso y dicharachero, que castiga a la clase política entera. Vamos a ver qué pasa con Rodolfo Hernández. Pero, si uno lee bien esta encuesta, todo indica que la segunda vuelta bien podría ser entre Petro y Hernández, de pronóstico reservado. Hoy el expresidente Bush se confundió como suele confundirse el otoñal presidente Biden. Quiso decir Ucrania, la bárbara, cruel invasión en Ucrania, y dijo la bárbara, cruel invasión en Irak. Una invasión que él mismo ordenó en su día. Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Iraq, anyway. 75. Esa fue su disculpa, tengo 75 años, pero claro, Rodolfo Hernández en Colombia tiene 77, a lo mejor termina siendo presidente, y por acá en casa Biden tiene 79, va a cumplir 80 en noviembre. Y es gracioso que el propio Bush haya dicho
una invasión completamente injustificada y bárbara que un hombre ordenó en Irak y el hombre era él. Bueno, avanzan las investigaciones de la justicia contra el hijo del presidente Biden, este angelito llamado Hunter Biden. Hoy se ha divulgado, y es un escándalo, que cuando su papá era vicepresidente de Obama, este muchacho, que además entonces se dedicaba desenfrenadamente a consumir drogas y alcohol, recibió 11 millones de dólares de Ucrania, de una compañía de gas ucraniana, una compañía estatal de gas ucraniana, Burisma, y de una compañía estatal de energía china. 11 millones de dólares recibió Hunter Biden. Company brought in about $11 million between 2013 and 2018, including some years in which his father was vice president, working as an attorney, a board member to a Ukrainian gas company accused of bribing a prosecutor, and for a joint venture involving a Chinese businessman now accused of fraud, according to an NBC News analysis of a copy of Biden's hard drive and iCloud account, as well as documents released by a Senate committee. Solo los chinos tramposos le pagaron 5 millones de dólares cuando él era hijo del vicepresidente Biden en tiempos de Obama. 5 millones los chinos tramposos. En esa época Hunter Biden gastaba $200,000 al mes. Al mes. Y no pagaba impuestos. Acumuló una deuda superior a los $2 millones en impuestos. Ahora le han tenido que prestar el dinero para que pague esos $2 millones al fisco. During the campaign, then candidate Joe Biden denied his son profited off a China connection. My son has not made money in terms of this thing about, what are you talking about, China. The records show Hunter Biden's company received nearly $5 million in consulting contracts from that joint venture funded by a Chinese energy company. A snapshot of Hunter Biden's spending shows that for about 5 months in late 2017 and early 2018, he spent more than $200,000 a month on things like luxury hotel rooms, cash withdrawals, dental work, and payments on a Porsche, according to documents on the hard drive, a time period in which Hunter Biden has acknowledged struggling with drug addiction. $200,000 al mes gastaba Hunter Biden cuando su papi era vicepresidente. Fina cortesía de los ucranianos y de los chinos. ¿Qué les parece? Hoy su papi, que ya no es vicepresidente, ahora es presidente, recibió al presidente de Finlandia y a la primera ministra sueca. Ambos países desean entrar vía express urgentemente a la OTAN. Primero deberían abrirles las puertas de la OTAN a los ucranianos, ¿no? ¿Cuál es el apuro con Finlandia y Suecia? Bien sé que Finlandia comparte frontera terrestre con Rusia, pero deberían darle la prioridad a Ucrania. Los ucranianos llevan años tocando la puerta y no les abre nadie. Y ahora Finlandia y Suecia tocan el timbre y ahí está Biden enseguida. Sweden and Finland have strong democratic institutions, strong militaries, and strong and transparent economies, and a strong moral sense of what is right. They meet every NATO requirement, and then some. And having 2 new NATO members in the High North will enhance the security of our alliance and deepen our security cooperation across the board. ¿Por qué ellos sí? Que me parece muy bien que entren ellos, ¿cómo no? Y Ucrania no. ¿Por qué Ucrania no? Ucrania también es una democracia. Lo es, claro, hace menos tiempo que los suecos y los finlandeses, ¿no? Es una república independiente hace poquito más de 3 décadas. Ello no obstante, me parece que a Ucrania, dadas las circunstancias, debería dársele la prioridad. Today, the President, the Prime Minister, and I had a very good discussion about NATO accession, about the war in Ukraine, and strengthening transatlantic security. But our conversations began well before today. President Anisto and I spoke last December, and again in January, and the weeks leading up to Russia's unjust and unprovoked assault on Ukraine. In March, the President came to the White House to see me, to discuss
this brutal conflict. Está leyendo el teleprompter, no se engañe, no está improvisando, ¿no? Y luego afirma que con Finlandia y Suecia la OTAN, la Alianza Atlántica, será más fuerte y más poderosa. The bottom line is simple, quite straightforward. Finland and Sweden make NATO stronger. Not just because of their capacity, but they're strong, strong democracies. And a strong, united NATO is the foundation of America's security. Poco después, el presidente Biden subió, con las dificultades previsibles, dada su edad, al avión presidencial, como lo envidio, y partió rumbo a Seúl y luego a Tokio. ¡Buen viaje, papá! Antes lo acompañaba Hunter Biden ahí al lado saludando cuando Biden era vicepresidente. Ahora ya el muchacho no puede estar ahí al lado. Qué pena, se va a perder buenos contratos en Corea y en Japón. Pero ahora Hunter Biden está pintando y sus cuadros se venden. Cada cuadrito cuesta $500,000, de manera que ya Hunter no necesita la plata de los chinos y los ucranianos. Ahora, esta encuesta debería preocuparle a Biden. Yo sé que Biden a esta altura de la noche debe estar durmiendo plácidamente en el avión presidencial cruzando el océano. Pero esta encuesta es mala, fíjense. ¿Cómo se siente según cómo van las cosas en Estados Unidos, no? Excitados, estos deben ser amigos de Biden todos, ¿no? 4%. Optimistas, estos deben ser también parientes de Biden, ¿no? 10%. O sea, 14% se sienten más o menos contentos con el rumbo del país. Preocupados, 65%. Asustado, 21%. Si usted suma preocupado con asustado, es 86%. El 86%, casi el 90% de los estadounidenses está o alarmado o aterrado con el rumbo de este país, con el rumbo de la economía. ¿Por qué? Entre otras razones, porque, como veremos a continuación, el precio de la gasolina no para de subir y está ya por encima de $4 por galón. The first time all 50 states now have an average price of $4 for a gallon of unleaded gas. That's according to a report by AAA. 3 states, Georgia, Kansas, and Oklahoma, have all surpassed an average of $4 a gallon this week for the first time, now joining the rest of the country. Hoy la bolsa de valores tuvo otro día bastante catastrófico. Volatile day on Wall Street. Right now, the Dow trading at, what are we looking at there? Down 160, 263. That's a half a percentage point. Better than yesterday. Still negative. This comes as gas prices hit another record high. Y los bancos más serios de este país y los economistas más reputados coinciden todos o casi todos en que se avecina una feroz recesión este año, segundo semestre, y sobre todo el próximo, el 2023. Atención a esto. A number of Wall Street banks are now predicting recession next year. And in fact, there was a survey by something called the Conference Board. They talked to a bunch of CEOs across the country. 68% of them are now predicting a recession in the latter part of 2023, a number of Wall Street firms as well. The question then becomes, how deep will it be? How long will it last? And they're expecting it's going to be triggered by those higher interest rates that the Federal Reserve has told us they're going to be doing for the coming months, as the Fed now tries to wrap its hands around this high inflation and bring consumer demand down. Bueno, una pausa. Al volver, el rey emérito español, don Juan Carlos, regresa al Reino de España 1 año y 8 meses después de haberse marchado al exilio melancólico en Abu Dhabi. Tuvo que irse de España porque lo acusaban de haber recibido comisiones ilegales, de haber escondido dineros en paraísos fiscales y de haber evadido impuestos. Ahora, y por unos breves días, el rey está de regreso en Galicia.
y va a competir con sus mejores amigos en una regata. Ya regresamos. Bueno, ha regresado hoy a España, concretamente al aeropuerto de Vigo, en un vuelo privado desde Abu Dhabi, 8 horas, el rey emérito Juan Carlos, que tuvo que salir al exilio hace casi 2 años, 1 año y 8 meses, acusado de recibir comisiones ilegales, de esconder dineros en paraísos fiscales y de no pagar correctamente sus impuestos. Esos delitos han prescrito, el Tribunal Supremo los ha archivado, pero hay todavía muchísima gente en el Reino de España que condena la conducta ética de don Juan Carlos y afirma que no fue ejemplar los 39 años en que fue rey de España. Al pie del avión lo esperaban, entre otras personas, una de sus hijas, uno de sus mejores amigos, en cuya casa va a dormir el rey emérito. Bueno, hay mucha gente que está molesta con el rey, que cree que el rey no se portó bien, que la conducta privada del rey bordeaba los delitos y que si bien no tiene ahora mismo ningún juicio abierto, porque todos ellos han prescrito, la Fiscalía del Tribunal Supremo los ha archivado, don Juan Carlos debe dar unas explicaciones y unas disculpas. Mucha gente piensa eso, ¿no? En cualquier caso, debe de estar, satisfecho de pisar nuevamente el Reino de España. Él fue rey casi 40 años. Han sido 8 horas de vuelo en un avión privado antes de llegar a España. El emérito ha aterrizado a las 7:14 de la tarde y 6 minutos después se producía esta imagen. Don Juan Carlos pisando suelo español tras casi 2 años fuera. A pie de pista le esperaba su hija, la infanta Elena, que le ha recibido con un abrazo. Le ha recogido su amigo Pedro Campo y cuando han abandonado el aeropuerto, esta otra imagen. El emérito saludando a la prensa y a los curiosos que se habían acercado hasta el aeropuerto para verle. Queríamos verlo, tenemos ganas de verlo. Bueno, mucha gente lo quiere también en España, mucha gente lo quiere, lo saludaron a los gritos de Juancar, bienvenido, majestad, ¿no? La gente a la izquierda, la prensa de izquierda no lo quiere. Por ejemplo, el diario El País de España, muy serio, muy prestigioso, dice hoy que cuando don Juan Carlos fue rey, tuvo conductas incompatibles con el estándar mínimo de ejemplaridad. Y al final dice también el diario El País de España que don Juan Carlos, siendo rey, dilapidó por su cuenta el crédito que de forma masiva la ciudadanía le otorgó durante muchos años. Hoy sigue seriamente dañado y los españoles no han escuchado todavía ni explicaciones ni disculpas. Don Juan Carlos va a competir en una regata, aparentemente nada como estar en el mar con sus amigos navegando para procurarle una serena forma de felicidad. De Vigo a San Senso, a esta casa, la de su amigo Campo, donde se alojará los próximos días. Al llegar, saludo también a los que se agolpaban a la entrada. Mañana tiene previsto ir ya a las regatas, que serán su primer acto público. Él al mar va a salir, yo creo que 100% seguro. Allí en el barco es donde se tomará la decisión final de si él quiere navegar o no, y que dependerá mucho del viento. De subirse al barco se repetiría esta imagen de hace 3 años, también en San Senso y también subido a bordo del Bribón. El gobierno socialista español respeta el carácter privado del viaje, pero algunos voceros o portavoces sugieren que el rey todavía
debe unas explicaciones. El gobierno lleva varios días repitiéndolo, respetan la decisión personal del rey emérito, aunque a la vez siguen esperando que dé explicaciones sobre sus irregularidades fiscales. Absoluto respeto por la casa del rey, por el rey Felipe VI y por las decisiones que pueda adoptar de forma particular el rey emérito. Todos los ciudadanos españoles merecen una explicación. No es un problema de ir o venir, es un problema de rendir cuentas. Esto es lo que le exige, ¿no?, a don Juan Carlos, que rinda cuentas. Si recibió o no recibió comisiones ilegales de los árabes por ciertos trenes que se construyeron en España, si escondió o no dineros en paraísos fiscales, millones de dólares, ¿no? Y si evadió impuestos, ¿no? Todo es un enredo. Este es un señor que fue rey casi 40 años. En las primeras décadas de su monarquía era francamente admirado por el grueso de la sociedad española. Tuvo una conducta ejemplar cuando la democracia española estuvo hackeada. Sin embargo, al final de su monarquía, porque le gustaba irse a matar elefantes al África con su amante alemana que luego le traicionó, o por estos asuntos rocambolescos de dinero, no pocos españoles consideran que el rey no estuvo a la altura de la conducta ética, virtuosa y ejemplar que debió entregarles a los españoles. Qué difícil ser rey, ¿no? Más contundente la ministra Ione Belarra. Solo si es para rendir cuentas, dice, debería volver. Que se libre gracias a su inviolabilidad, añade la líder de Podemos, es humillar la democracia. Inviolabilidad que el PNV pide reformar. Lo que no puede ser es una puerta a comportamientos indebidos. Se convierte al final en un todo es posible y todo vale, ¿no? Por eso desde la izquierda el líder Íñigo Errejón, este en su día era aliado de Pablo Iglesias, dijo también en tono de acrimonia que don Juan Carlos, el rey emérito, se está burlando, se está riendo de los españoles. Yo la verdad no lo creo. Yo creo que el rey debe de extrañar mucho vivir en su tierra y sentir el afecto de aquellos que todavía le guardan estima. Más País se pregunta por el coste de su estancia. Así que un señor que se fuga para no darle explicaciones a los españoles, ahora vuelve de vacaciones a una regata y se lo pagamos todos. A mí me parece que esto es reírse de los españoles. El PP y Ciudadanos acusan al gobierno y a sus aliados de aprovechar la mínima oportunidad para atacar a las instituciones del Estado. Y recuerdan que Juan Carlos no tiene ninguna causa judicial abierta. Pues dar la bienvenida al rey emérito. El gobierno no tiene nada que decir sobre si un español puede venir o no a su país. Estoy de acuerdo con la señora, hay que darle la bienvenida. No hay ninguna causa judicial pendiente o abierta. Han sido archivadas, ¿no? Si la justicia española, que es seria, que es independiente, ha dicho las causas, las demandas, quedan todas archivadas y el rey puede volver, entonces déjenlo al rey, que mucha vida no le va quedando, que se reúna con sus amigos, ¿no? Pero es un regreso cargado de nostalgia y también de polémica. La llegada a España de Juan Carlos está cargada de polémica por las numerosas revelaciones sobre el origen poco claro de su fortuna. A las sospechas de haberse lucrado ilegalmente con la construcción del tren de alta velocidad de la Meca en Arabia Saudí en 2011, se le unieron asuntos mundanos como el viaje a cazar elefantes a África con su amante Corinna Larsen en 2012 y los escándalos de su yerno Iñaki Urdangarín. Sin embargo, el exmonarca de 84 años vio como en marzo se archivaban todas las investigaciones judiciales de las que era objeto. El rey Felipe VI ha tratado en los últimos tiempos de marcar distancias con su padre y en marzo de 2020 renunció a su herencia y le retiró su asignación anual de casi 200.000 euros. A mí la verdad me da un poco de pena don Juan Carlos. Probablemente cometió algunas infracciones éticas, le queda poca vida y que su propio hijo lo haya castigado moralmente y que solo pueda pasar unos días en España para luego volver a Abu Dhabi, donde quizá expirará
todo eso la verdad es que me inspira una cierta lástima, ¿no? Es un final triste para un jefe de Estado que en su día sacó lo mejor de la sociedad española, ¿no? Y luego dio 2 o 3 pasos en falso, pero nadie lo eligió santo o beato, ¿verdad? Una pausa y regresamos enseguida. Bueno, por lo visto el presidente ucraniano Zelensky está tan seguro de que va ganándole la guerra a Rusia, una victoria contra todo pronóstico, que se permite burlarse de un arma tecnológica, un arma láser, con la que ahora Rusia amenaza a Ucrania. Війни Росія пробує знайти свою вундервафлю, нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення. El déspota de Moscú, Putin, dice que va a usar su cañón láser para derribar drones de Ucrania. Можно сказать, мы с вами это понимаем, встречались только в фантастических, будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота. Ha sido capturada por los rusos, y es una desgracia, una médica, una doctora ucraniana, que llevaba una camarita adherida a su cabeza y que cumplía una labor verdaderamente heroica, de nombre Yulia. Ella grabó los rescates, los auxilios, la ayuda médica desesperada que dio a incontables personas nada más comenzar la guerra en febrero 24. This is Yulia Payeska, a paramedic who stayed behind to help in Mariupol. Before she was taken captive by Russian forces, she wore a body cam and filmed her experience trying to save the lives of those who'd been injured. With the footage kept on a small storage card, it was given to a journalist and smuggled out of the city in a tampon. It passed through 15 Russian checkpoints without being found. Подставляем, спокуха, не нервничайте. Esto pasó todos los controles rusos escondidos dentro de un tampón. Y ahí, por ejemplo, está la grabación que veremos a continuación de cómo trató de resucitar a un niño, pero no lo logró y rompió en llanto. At one point, she's seen working on injured children. Yulia and other medics were seen desperately trying to resuscitate a little boy as he lay there unconscious. And she breaks down in tears when they're unable to save his life. Era tan decente esta doctora, que ahora ha sido capturada por los rusos y nadie sabe dónde está, que incluso atendía a los soldados rusos capturados. Yulia not only worked on saving Ukrainians, but can also be seen helping Russians in need of medical attention. Что мы тебе плохого сделали, солнце? Ладно, командир. Завози. Ничего не болит. Он сам понял? Да. Оставайся. Спокойно, пожалуйста. Спокойно, пожалуйста. Ты детей бросик сюда, пошли. Спокойно, спокойно. Ahora nadie sabe dónde está, la tienen los rusos, no se sabe si la han matado. Ucrania pide su liberación. Like many of those who lived in Mariupol, Yulia was taken away by Russian forces. Her whereabouts are now unknown, and her family are desperately trying to get her back.
Ukrainian officials have been trying to negotiate her safe return, but Russians are so far refusing to engage with them. 2 недели войны. And this is the last clip that she filmed. Блокадный Мариуполь. Esperemos que regrese con vida la doctora Yulia. Este testimonio que veremos enseguida ha provocado un enorme revuelo a nivel global porque proviene de un alto espía ruso que ha desertado. Era miembro del anillo de seguridad de Putin. Él afirma ahora, en una entrevista con la prensa británica, que el cuerpo de élite de seguridad que rodea a Putin está todo convencido de que la guerra no es que se está perdiendo, es que ya se perdió. Информированная элита внутри силовиков, они понимают, что война проиграна. Элита силовиков, они понимают, что путей к выигрышу этой войны без мобилизации и без социального взрыва, который будет после этой мобилизации, очень мало. Конечно, есть и вариант, в котором сам Путин дает приказ выполнить какой-то из этих, например, критических решений, например, применение ядерного оружия, и кто-то из тех, которые должны его применить к действию, отказывается выполнить. Вот этот сам отказ будет триггером такого же, скорее всего, переворота, госпереворота, потому что после отказа одного даже из этой цепочки пирамид ответственности выполнит приказ царя, то все очень быстро пойдет вниз. Es decir, que este espía desertor, un importante espía, considera que al zar Putin le queda poca vida política y luego añade que si Putin decidiera apretar el botón nuclear no es tan fácil, no es solo su dedo o su mano la que activa la bomba nuclear. Hay, dice él, una línea de mando, una cadena de mando de otras 5 personas. Si alguna de esas 5 personas se niega a ejecutar la orden, la bomba no se dispara y más bien matan a Putin. Вы недавно заявили, что риск применения ядерного оружия снизился. Почему? Именно из-за этого. Потому что, чтобы Путин примет решение дать приказ об использовании ядерного оружия, он должен быть уверен, что все по цепочке выполнят этот приказ, потому что он понимает, что даже один отказ выполнит из этих 5 рук, которые должны нажать последовательно на кнопки, если один не выполнит, то это будет сигналом для неподчинения и, возможно, даже физической кончиной Путина. Поэтому до того, как он не уверен, что все выполнят, он не даст этот приказ. Finalmente, este importante espía que ha desertado a Occidente y que habla con la prensa británica revela que, en su opinión, como la guerra se ha perdido ya y como Putin ahora se dedica a castigar a ciertos altos militares rusos que han fracasado, entre ellos al comandante del navío del buque insignia que fue hundido en el Mar Negro y al comandante que encabezaba el regimiento de tanques que no pudo capturar la ciudad de Kharkov. Este espía desertor dice que a la vista de tantos fracasos militares, a Putin en el mejor de los casos le quedan 3 meses en el poder y que en estos próximos 3 meses lo más probable es que sea derrocado. Или должен считать, что кто-то, может быть, не выполнит сейчас. Это именно это ощущение внутри силовиков, что не все понятно. Будет ли Путин на власти через 3 месяца, для них непонятно. Поэтому они не могут принять гарантию с его стороны, что он обеспечит их безопасность. La pausa será breve. Al volver, un ex coronel ruso afirma en la televisión amordazada de Moscú, perdiéndole el miedo al autócrata Putin, que efectivamente, como acaba de afirmar este espía desertor, la guerra la están perdiendo, la guerra está perdida y que la moral de los soldados es verdaderamente paupérrima, que nadie quiere ya combatir, que todos quieren volver a casa. Ya regresamos. Empiezan a aparecer en la televisión amordazada, censurada de Moscú, y este es un dato revelador,
personajes, sobre todo de la esfera militar, que se atreven a decir la verdad, o sea que Rusia está perdiendo la guerra, que la moral de los soldados está bajísima y que Rusia se ha puesto contra el mundo entero, que Rusia ha quedado completamente aislada por avanzar una guerra estúpida. Что мы в полном геополитическом одиночестве. И практически против нас, ну как бы нам это не хотелось признавать, весь мир. Самое главное в нашем деле – это всегда оставаться на позициях военно-политического реализма. Если ты выходишь за эти рамки, то действительность история тебя рано или поздно так набьет по носу, что мало не покажется. Este ex coronel, que bueno, supongo que sabe más o menos lo que dice, ¿no? Afirma que las tropas rusas no están bien entrenadas, no están bien equipadas, no se les dijo la verdad que iban a la guerra, se les mintió, y los soldados no quieren combatir. Los soldados rusos quieren volver a casa. En cambio, los ucranianos, soldados o civiles, están dispuestos a morir por su patria. Tremenda diferencia. Армия это сколько человек? Украинская по-прежнему. Профессиональная. Те, кого мобилизуют, тоже так себе контингент. Дело в том, что уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием ее по контракту, а уровнем выучки личного состава и его морального настроя, готовности проливать кровь за свою родину. Вот этим определяется уровень профессионализма. Se ha demostrado que el ejército ruso es tercermundista, no tiene la tecnología de vanguardia y sus soldados no quieren combatir y por eso van a perder la guerra. Желание умереть за страну является профессионализмом? Профессионализмом это не является, но это является составной частью высокой боеспособности армии, одной из важнейших. Как говорили классики марксизма-ленинизма, а они в этом плане были не дураки, что в конечном счете победа на поле боя определяется высоким моральным состоянием личного состава, который проливает кровь за те идеи, за которые он готов сражаться. Pero la señora que oficia de anfitriona en ese programa Tertulia de la televisión amordazada rusa asegura, se juega el puesto supongo, ¿no?, que Rusia ganará la guerra. Но еще раз говорю, это вынужденная мера. На кону наше существование, сдаться не представляется возможным. Найти общий язык с теми, кто выступает за наше исчезновение, не представляется возможным. Придется идти до конца, и здесь уже кто сдюжит, я исхожу из того, что это будет наше. Entre tanto, los ucranianos astutos siguen volando puentes para impedir el avance de los rusos. Валік. Є. Готові. 5 секунд. 3, 2, 1. Esa técnica de destruir puentes, destruir carreteras, obligar a los rusos a usar caminos enfangados ha resultado sumamente eficaz para los ucranianos. Al sur, en Gerson, se cavan trincheras. Este reportaje de guerra de Anne-Lise Borges nos lleva a las trincheras del sur de Ucrania, donde se libra la batalla por la ciudad de Gerson, a las orillas del Mar Negro y junto al río Dnieper. Acercarse a la línea de frente es arriesgado y en cualquier momento una bala perdida puede dispararse. Anne-Lise Borges, reportera de guerra, lleva días negociando para poder grabar aquí. El subcomandante Nazar nos recibe. Está a cargo de un batallón de más de 500 hombres que intenta retomar la ciudad de Gerson, la primera en ser ocupada por las tropas rusas al comienzo de la guerra. Son 3 meses peleando para recapturar Gerson y los ucranianos avanzan. Nos trasladamos a algunas de las posiciones que ocupan los soldados ucranianos. Estas trincheras acaban de ser excavadas y se supone que tienen suficiente capacidad de defensa, pues estamos a unos cientos de metros de la línea de contacto.
Esta trinchera se ha cavado para una unidad que controla desde aquí la línea de defensa y que protege este asentamiento de cualquier acercamiento del enemigo, que además poco a poco está retrocediendo, asegura entre bromas el subcomandante Nazar. ¿Están retrocediendo? Sí, se vuelven a casa. Sonríen optimistas los soldados ucranianos. Uno de ellos salva la vida de milagro. Un proyectil ruso le raspó la parte trasera del chaleco. Но все равно надо быть предельно аккуратным, слушать наши команды полностью. Ну это вот осколок той самой мины, которая приземлилась неподалеку от НАТО. Машина горит. ¡Qué suerte! No era su día para morir. Glorioso. Ya regresamos. Para terminar, desde Londres, el presidente colombiano Duque, que ha hecho un grandísimo esfuerzo para mejorar la calidad de vida de sus compatriotas, advirtió de que, aunque no lo mencionó explícitamente, el triunfo de Petro podría espantar a la inversión en Colombia. Han forjado relaciones comerciales que traen inversión, que generan empleo, que generan oportunidades. Romper con eso sería una estupidez sin precedentes. Justamente las políticas de Estado llevan a que tengamos más comercio y más inversión. Quien hoy en día espante la inversión y el comercio solamente va a generar es un castigo a las oportunidades en nuestro país. Y en Managua, el dictador Ortega dice que no quiere ir a la cumbre en Los Ángeles. Tenemos que hacernos respetar. No le podemos estar pidiendo al yanqui o rogándole que queremos ir a su cumbre. No, a nosotros no estimula. A este mamá hay que mandarlo a otra cumbre, con Fidel Castro y con Hugo Chávez, digo yo, en el más allá. Gracias por hoy. Con suerte seguiremos conspirando mañana. Gracias por acompañarnos de corazón. Bueno, hasta mañana. Buenas noches.